Un saludo cordial, amigos. Nosotros somos estudiantes de segundo año de la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia. Estamos cursando la materia de Introducción a la Ciencia Política con la doctora Arlette Bellot. En esta ocasión nos tocará hablar de lo que son los grupos de presión. Como ya les mencioné anteriormente, nuestro tema se llamará grupos de presión. En sí, cualquier grupo de interés en un momento dado puede convertirse en un grupo de presión. Y la primera pregunta que viene a nuestra mente es, ¿qué es un grupo de presión? Y la respuesta inmediata sería, que es un conjunto de personas que comparten intereses comunes, cuyo propósito fundamental es influir en las políticas gubernamentales, legislativas o judiciales para asegurar decisiones favorables a sus intereses sociales o que no vayan en contra de estos. Existen grupos de presión permanentes y también existen lo que son los grupos de presión eventual. Los grupos de presión pueden darse por partes del sector privado, público o de los grupos sociales. Grupos de masas. Estas buscan atraer un número considerable de adeptos de forma que la cantidad de sus miembros sea un elemento de apoyo considerable cuando ejerce presión. Estos pueden ser como los sindicatos, los movimientos étnicos, feministas, ecologistas o pacifistas. Grupos de cuadros. Estos se caracterizan por el nivel educacional o económico de sus miembros, y ejemplos de ellos son los grupos de intelectuales o de dirigentes industriales. A su vez existen lo que son los grupos de beneficios y los grupos de ideas. ¿Pero qué son los grupos de beneficios? Son grupos internos que buscan aliarse con el extranjero para obtener beneficios económicos, políticos, etc. ¿Y qué son los grupos de ideas? Son empresas de gran experiencia y capacidad técnica, líder en desarrollo de nuevas ideas tecnológicas reconocidas a nivel nacional. Ahora hablaremos de lo que son los pros y contras de los grupos de presión. Lo bueno sería que los grupos de presión no pretenden conquistar el poder, sino influir en el progreso de sus fines particulares. Y lo malo es que un excesivo poder en manos de los dirigentes, los cuales pueden dar la espalda a la colectividad. Grupos de presión y partidos políticos. Es una entidad de interés públicos con el fin de promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación nacional. Ahora nos pasamos a lo que son los factores de poder de los grupos de presión. Estos factores pueden actuar de manera aislada o combinándose entre sí. Uno de los factores de poder son los recursos económicos que puede disponer el grupo de presión, que es determinante para sus actividades. Les permite pagar lo que son la publicidad, movilizar a sus miembros, financiar campañas políticas e incluso ofrecer dádivas y recompensas materiales a los funcionarios públicos. Otro factor de poder son el número de miembros, que es la cantidad de personas adheridas a un grupo. Este puede ser determinante en cuanto a la presión que es capaz de ejercer. El siguiente factor es el reconocimiento público, que es la imagen que el grupo proyecta sobre la sociedad en general. Puede determinar también la efectividad de su presión. Como factor de poder también tenemos eficiencia de la organización, que es la capacidad organizativa de la agrupación para movilizar a sus miembros. Tipo y calidad de los contactos. Las relaciones personales de los miembros más destacados con los funcionarios gubernamentales pueden resultar un factor decisivo para el logro de los objetivos propuestos. Formas de actuación de los grupos de presión. En sí, la presión que ejercen los grupos puede manifestarse en diversos grados, los cuales pueden ir desde una persuasión comedida hasta las manifestaciones más violentas. La persuasión es una de las técnicas de actuación en la cual recurren los grupos de presión, pero nos preguntamos en qué consiste la persuasión. Esta consiste en convencer con argumentos a quienes tienen la posibilidad de tomar decisiones. En este punto nos referiremos a dos técnicas de persuasión, que son el lobbying o cabildeo
y el empleo de los medios de comunicación. ¿Pero qué es el lobbying? Es cualquier acción deliberada destinada a influenciar una decisión o curso de acción en favor de una parte interesada. Esto para armonizar el interés de un grupo con el de la sociedad. Pero, ¿cómo tendría que ser un buen lobista? Tiene que tener conocimiento del producto, conocimiento del gobierno, cultura general, conocimiento jurídico, tacto político e integridad. 1. Los elementos estratégicos del lobbying son qué, dónde, quién, cuándo, cuánto y cómo. ¿Cómo actúan los lobistas? Definen una estrategia e identifican a quién o quiénes dirigirse. ¿Y quiénes pueden hacer el lobbying? Pueden hacerlo los abogados. Uso de los medios de comunicación. Aunque la finalidad de los grupos de presión no va dirigida a convencer al público, sino al gobierno, es frecuente que se busque atraer partidarios entre el público para la causa defendida, con el propósito de que esta opinión ejerza alguna influencia en las decisiones gubernamentales. La acción directa es la asunción de actitudes efectivas por parte de los grupos de presión que tienden a generar conflictos sociales que el gobierno quiere evitar. Tales acciones pueden ser de diversa índole. Por ejemplo, los sindicatos pueden recurrir a huelgas más o menos generalizadas para lograr que se tomen las decisiones que pretenden. Y también se puede recurrir a la resistencia pasiva mediante fórmulas como el tortuguismo en el trabajo. Grupos empresariales privados. Estos se constituyen particularmente por empresarios industriales o comerciales. 1. Grupos de agricultores. Los intereses de los productores del campo suelen también dar lugar a la constitución de los grupos de presión. Organizaciones de trabajadores. Los trabajadores suelen agruparse también en grandes centrales de carácter nacional. Agrupaciones de profesionales liberales. En algunos países, este tipo de agrupaciones tiene una mayor y considerable relevancia. Agrupaciones religiosas. Son los grupos de presión que defienden intereses económicos, posiciones morales o posiciones religiosas. Estas constituyen también grupos de presión en diversos países, como en Bolivia. Presionaron a los indígenas a pensar como ellos, impusieron a sus creencias mediante la fuerza y la violencia. La religión en la actualidad. La Iglesia ayuda a mantener la moral, el respeto a la vida. Sin embargo, no todo es tan bueno, pues la Iglesia tiene sus faltas y también errores. El ejército. Como cuerpo, el ejército constituye también un grupo de presión de importante relevancia en todos los países. Su actividad tiende a lograr que el gobierno apruebe presupuestos considerables para los gastos militares y en ocasiones como lo prueba la política de varios países. Medios de comunicación. Estos constituyen grupos particulares de presión, sobre todo en los casos en que son administrados privadamente, pero en otras su influencia es oculta, pero por eso es menos efectiva. Otras agrupaciones. Según las circunstancias sociales y culturales de cada país, se constituyen diversas agrupaciones con distintos fines. Algunas representan a minorías étnicas, excombatientes, retirados, etc. Bueno amigos, ahí concluye el tema y muchas gracias por su atención, espero les haya gustado.